Gracias. Vamos a presentar el simposium que lleva por título Áreas de intervención en la recuperación de los trastornos mentales graves y que está dentro del 14º Congreso Internacional de Psicología Clínica. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que van a formar parte de este simposium y también a las que han colaborado en los trabajos que se van a presentar. Y a la organización del Congreso, dado que en estos tiempos complicados que vivimos es difícil siempre plantearse una actividad de este tipo. Bien, podemos ver ahora, en la pantalla podéis ver a las 5 personas junto conmigo que van a formar parte de este simposio. Lo que voy a hacer en primer lugar es presentar un resumen de qué va a consistir y después pasaremos a nombrar las 6 comunicaciones y a presentar a los 6 ponentes. ¿Por qué nos planteamos este simposio? Bueno, nos encontramos en una situación en nuestro país en la que se estima que alrededor de un 2% de la población está afectada por enfermedades mentales graves. La enfermedad mental grave, además del diagnóstico, conlleva una duración prolongada y la afectación de diversas áreas que van a tener asociado un grado variable de discapacidad y requiere que sean atendidas a través de diversos recursos, tanto sanitarios como sociosanitarios. Esto nos llevó a plantear el simposio con 3 bloques de trabajos. Un primer bloque en el que pretendemos dar una actualización de los resultados de la investigación en ámbitos relevantes como son la neurocognición, la cognición social, las habilidades sociales y el estigma, para luego pasar a presentar un nuevo instrumento de evaluación de la funcionalidad y la discapacidad y, por último, presentar el trabajo que se hace en el recientemente abierto Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a las Personas con Trastorno Mental Grave dependiente del Inserso. Una vez hecha la presentación, ahora voy a pasar a presentar a las personas que van a hacer cada una de las ponencias. Voy a poner el listado en primer lugar. Tenemos 6 ponencias. La primera de ellas se titula Neurocognición en psicosis y la va a presentar Carlos Rebolleda. Buenos días, Carlos. Buenos días, Inmaculada, y muchas gracias por invitarme a este simposium, que es un placer estar en él. Muy bien, gracias a ti. Voy a presentarte. Carlos es doctor en psicología y psicólogo general sanitario. Trabaja en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Aranjuez, que está gestionado por Hermanas Hospitalarias, y además es responsable del área de investigación. Como docente colabora en 2 másters, en el Máster de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la Jaume I y también en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja. La investigación de Carlos está centrada en la rehabilitación psicosocial del trastorno mental grave, fundamentalmente en neurocognición y cognición social. Vamos a pasar a la segunda de las comunicaciones. La segunda de las comunicaciones se titula Cognición social en psicosis y va a ser presentada por David Gil. Buenos días, David. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Inma. Pues también, como Carlos, agradecerte la invitación al simposio y bueno, pues decir que es una alegría poder compartir este simposio, mesa virtual, con los demás ponentes y espero también que al público pues le parezca interesante. Bueno,
quiero decir sobre David que es psicólogo clínico y que es doctor en medicina y psiquiatría. David trabaja en el Centro Hospitalario Padre Meni de Santander desde hace más de 2 décadas con personas con trastorno mental grave. Además, imparte docencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Europea del Atlántico y sus líneas de investigación se centran en cognición social y en estigma fundamentalmente. Seguimos con la tercera de las comunicaciones, que se titula Intervención para la mejora de las habilidades sociales, programa Conecta. Esta tercera comunicación nos la va a presentar Joaquín Arceo. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Inmaculada, por la invitación y también con el resto de compañeros, pues es un honor estar en este simposio. Gracias. Bueno, Joaquín es psicólogo clínico y doctor en psicología también. Actualmente trabaja en el Centro de Salud Mental Independencia de León, donde es coordinador de psicólogos clínicos. Anteriormente, Joaquín ha trabajado en la unidad de patología dual y en el Centro de Rehabilitación del Puerto de Cruz en Tenerife. Es docente también en la formación PIR y en las prácticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Como puede ver nuestra audiencia, tenemos un plantel de docentes e investigadores importante. Bueno, sigo con el listado. Vamos a la cuarta de las comunicaciones. La cuarta se titula Estigma, autoestigma y bienestar y la presentaré yo misma. Está realizada con mis compañeros Juan Carlos Ruiz, Carmen Dasí y Pau Soldevila. Sobre mí decir que soy profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y directora del Grupo de Investigación, Rehabilitación Psicosocial y Recuperación en Psicosis y Trastorno Bipolar. Pasamos a la quinta de las comunicaciones, evaluación del funcionamiento en rehabilitación psicosocial mediante la BECAP, que nos va a presentar Micaela Moro. Micaela Moro. Hola. Bienvenida, no te vemos en la cámara en este momento. ¿Por qué no me veis en la cámara? Ahora ya. Hola a todos y muchas gracias, Inma, por haberme invitado y como hasta ahora no había tenido demasiado tiempo para centrarme en los contenidos de los compañeros porque hemos estado con la técnica, realmente es un honor compartir esta sesión con vosotros y espero aprender muchísimo y también que a nuestra audiencia les resulte igualmente interesante. Muchas gracias. Y para terminar, perdón, que no he presentado a Micaela, disculpadme. Micaela es psicóloga clínica y profesora de evaluación psicológica en la Universidad Jaume I. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en investigación en evaluación psicológica, en evaluación en rehabilitación cognitiva y en evaluación del funcionamiento y la discapacidad, sobre todo en daño cerebral adquirido y trastorno mental grave. Perdona, Micaela, que me había pasado casi la confianza, hay que ver. Bueno, y ahora sí que vamos ya a la última. La última es la que nos va a presentar Víctor González, que se titula Papel del CREAP en la recuperación de las enfermedades mentales. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Y nada, en primer lugar, agradecerte por la invitación a participar en este simposio. Y nada, decir simplemente eso, que es un placer poder compartir un simposio con gran cantidad de profesionales, la verdad que voy a compartir. Y nada, y eso, voy a presentaros el trabajo que realizo junto a mis compañeros y espero que os pueda resultar interesante.
Gracias, Víctor. Bueno, Víctor es psicólogo general sanitario, es el más joven de todos nosotros. ¿Me permites, Víctor, esa licencia? Trabaja desde el año 2019 en el CREA, como decía, de reciente creación. Víctor, concretamente, trabaja en el área de gestión de conocimiento como psicólogo investigador. Y nos va a presentar el trabajo realizado y alguna investigación de las que han hecho junto con sus compañeros Esther Jara y Pau Soldevila. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues con esto finalizaríamos esta presentación general del simposium y a continuación lo que vamos a tener es las presentaciones de cada uno de vosotros en el orden que hemos indicado y en el orden que viene el programa. Daros la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando y también otra vez, como no, a todos vosotros y a Micaela, porque sé que sois personas que tenéis trabajo, docencia, investigación, familia y vais a sacar un tiempo para dedicar a esto, a la difusión de lo que estáis haciendo. Gracias. Muy buenas, tal y como refiere Inmaculada, la comunicación que me toca a mí es la que hace referencia a actualizar todo lo referente a evaluación e intervención en psicosis. En cuanto a la evaluación, comentar que quizá el hito más importante es la creación del Comité Matrix por parte del National Institute of Mental Health norteamericano, que a su vez el del liderazgo de este comité se le dio a dos reputadísimos investigadores en el área, como son Newt Sterling y Green, y bueno, se compuso de 6 sesiones programadas entre los años 2003 y 2004. Los objetivos de este comité pues fueron diseñar estrategias dirigidas a concienciar a la industria farmacéutica sobre la importancia de desarrollar fármacos destinados a mitigar déficits cognitivos en esquizofrenia, generar estrategias destinadas a promover la creación de nuevos componentes farmacológicos de este tipo, efectuar investigaciones de alta calidad dirigidas a comprobar la eficacia de estos fármacos y guiar a la industria farmacéutica a la hora de buscar aquellos medicamentos que demostraran ser prometedores en este sentido. La primera reunión tuvo lugar en Potomac, en el estado de Maryland, en abril del año 2003, e intervinieron en ella 65 expertos. Y se plantearon los dos primeros pasos a dar. Por un lado, el primero de ellos sería consensuar los dominios cognitivos que fueran susceptibles de ser incluidos en una batería de evaluación cognitiva para la psicosis, y la segunda, establecer los criterios clave que servirían un poco para ver qué instrumentos incluir dentro de dicha batería. El Comité Matrix seleccionó un total de 6 dominios cognitivos a incluir en la batería, que serían, por un lado, la velocidad de procesamiento, la atención y vigilancia, la memoria de trabajo, el aprendizaje y memoria verbal, el aprendizaje y memoria visual, el razonamiento y resolución de problemas y, por último, la cognición social. Los 5 criterios bajo los que se iban a seleccionar y valorar las diferentes pruebas neuropsicológicas candidatas a incluirse en la batería serían, por un lado, la fiabilidad de retest, la utilidad como medida repetida, la relación con el nivel de funcionamiento del individuo, la sensibilidad al cambio y la facilidad para aplicar en situaciones clínicas y la tolerabilidad por parte de los pacientes. En un principio se seleccionaron un total de 90 instrumentos y, tras un primer cribaje, se seleccionaron 6 test para cada una de las áreas consensuadas, por lo que finalmente fueron elegidos un total de 36 instrumentos. En septiembre del 2003, el Comité Matrix seleccionó 14 expertos para que valoraran cada uno de estos 36 instrumentos, utilizando como criterio los 5 puntos que se han comentado anteriormente. Y se constituyó una versión preliminar de la batería integrada por un total de 20 pruebas, a la que se denominó la versión preliminar beta, la cual fue probada en una muestra de 167 pacientes y, debido a los resultados obtenidos, finalmente se eligieron 10 pruebas, que son las que paso a comentar a continuación. Para medir la velocidad de procesamiento se seleccionaron 3 pruebas. La primera, el subtest Symbol Coding de la VAX, que consiste en escribir números que corresponden a símbolos sin sentido lo más rápido posible en 90 segundos, y la puntuación se obtiene sumando el número de ítems correctos. También sería la parte A del Try Making Test, que consiste en dibujar una línea para unir en orden consecutivo
números que aparecen predispuestos en una hoja de modo aleatorio y la puntuación se obtiene cronometrando el tiempo total en segundos que el sujeto invierte en completar la tarea. Y por último, el Animals del Category Fluency Test, que consiste en decir el máximo número de animales posibles en 60 segundos y la puntuación se obtiene a partir del número de animales correctos que ha dicho la persona. Para atención y vigilancia se seleccionó el Identical Pairs del CPT. Para memoria de trabajo se seleccionaron dos pruebas, el Spatial Span de la Wechsler Memory 3, que consiste en tratar de recortar y repetir una serie de bloques de números, sabiendo hacerlo primero en orden directo y después en orden inverso, y la puntuación se obtiene tras la suma de las puntuaciones directas para ambas condiciones. Y luego también para memoria de trabajo el Letter Number Spans, que consiste en escuchar series de letras y números y luego reordenarlas mentalmente, numérica y alfabéticamente, y la puntuación se obtiene a partir del número total de respuestas correctas. Para el aprendizaje en memoria verbal estaría la subprueba inmediata recal de la HVLTR, que consiste en escuchar una lista de 12 palabras y repetirlas en series de 3 ensayos. La puntuación se obtiene sumando el número de respuestas correctas en los 3 ensayos. Para el aprendizaje en memoria visual sería el BRIP Visospatial Memory Test Revisit, que consiste en mostrar una hoja donde aparecen 6 figuras geométricas durante 10 segundos y en 3 ensayos, y cada uno de estos ensayos se pide a la persona dibujar dichas figuras en el papel y las puntuaciones se dan en función de la precisión con la que la persona ha dibujado estas figuras. Por último, para el razonamiento y solución de problemas, la subprueba MAZE de la NAP, que consiste en realizar un total de 7 laberintos que van aumentando en dificultad. Las puntuaciones se basan en la velocidad con que los participantes completan los mismos. Comentar en este sentido que esta prueba está traducida y validada en población española, se puede conseguir fácilmente y a su vez, bueno, pues la aplicación, como se ve, son pruebas sencillas, fáciles de aplicar. La aplicación puede llevar pues 1 hora y media aproximadamente y la verdad que da bastante información y es la prueba que a día de hoy se utiliza también, sobre todo en investigación. Dentro de los programas para intervenir sobre los déficits cognitivos en psicosis hay múltiples, pero bueno, yo me voy a referir básicamente a 4 de ellos porque son los que han mostrado mayor eficacia, ¿no? Por un lado estaría el CET de Hogarty, que trabaja 2 habilidades básicas. Por un lado estaría la valoración adecuada de los estímulos y contextos sociales y por otro la adopción de forma de pensamiento flexible, anticipación de las posibles consecuencias y la apreciación del punto de vista del otro. Este programa se desarrolla siempre en un contexto socializado, reducido cuando se trata de los ejercicios iniciales y más de tipo grupal cuando los ejercicios van más asociados a la parte de cognición social. Se lleva a cabo en 2 sesiones semanales de 1 hora y media de duración durante un periodo de 24 meses y aunque no se plantea una jerarquización rígida de las tareas, existen 2 momentos diferenciados, el que más tiene que ver con la parte del trabajo sobre los déficits neurocognitivos en psicosis es el primer momento, que suele tener una duración aproximada de 6 meses, y se trabaja fundamentalmente sobre 3 funciones, como son la atención, la memoria y funcionamiento ejecutivo, y para trabajar sobre esos déficits se utiliza software informático que contiene este programa. Luego estaría el CRT de Wykes, de la doctora Wykes. Se desarrolla siempre en un contexto individual. Son sesiones de 1 hora con frecuencia de 2 a 3 veces a la semana. Tiene una duración total aproximadamente de 40 horas distribuidas entre 3 y 4 meses según la frecuencia con la que se diseñan las sesiones. Todos son ejercicios de papel y lápiz, jerarquizados aunque tienen una jerarquía, también es verdad que el terapeuta puede de alguna manera adaptar el programa. Y bueno, pues básicamente tiene 3 módulos. El primero, que se denomina de cambio cognitivo, que está diseñado para la función atencional y las tareas incluyen desde ejercicios destinados a la percepción y procesamiento de patrones estimulares simples hasta otros de mayor dificultad. Luego está el módulo de la memoria, que las tareas están diseñadas para abordar varios tipos de memoria, a corto, a largo plazo, pero también se hace especial énfasis en la memoria de trabajo. Y el módulo de planificación, que la función objeto es el funcionamiento ejecutivo.
cognitivo y las tareas incluidas tienen que ver pues con flexibilizar el pensamiento y la secuenciación y la estructuración de respuestas. El IPT, que tiene un formato grupal, es flexible en cuanto a la duración, la cual puede oscilar entre 4 y 6 meses, con 2 sesiones semanales de 1 hora a hora y media de duración. La estructura está dividida en 5 subprogramas y también permite cierta flexibilidad. El que más tiene que ver con el trabajo de las funciones cognitivas es el de diferenciación cognitiva, que se incluyen ejercicios que se agrupan en 3 momentos: ejercicios con tarjetas, sistemas conceptuales verbales y estrategias de búsqueda. No se utiliza software informático y el material es bastante simple. Y los otros 4 subprogramas más dirigidos al abordaje de los déficits en cognición social son el de percepción social, comunicación verbal, habilidades sociales y resolución de problemas interpersonales. Por último, el REACOG de la doctora Ojeda de la Universidad de Deusto aborda la mayoría de déficits cognitivos presentes en la psicosis, ¿verdad? Y se recomienda en un formato intensivo durante un mínimo de 3 meses, mínimo de 3 sesiones individuales por semana, con un mínimo de 30 minutos y 50 para la parte que tiene que ver más con el trabajo individual y de hora y media para las sesiones grupales, que son especialmente recomendadas para la parte de cognición social. Pues nada, con esto espero haber de alguna manera actualizado un poco cómo está todo esto de la evaluación e intervención en psicosis. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo y voy a dar paso a la segunda mesa del simposio titulada Cognición social en psicosis. Como bueno, ya sabéis que tenemos un tiempo un poco limitado para cada presentación, pues voy a intentar que veamos muy en general, la verdad, cuáles son las pruebas que hoy en día se recomiendan o más se están utilizando para evaluar cognición social en esquizofrenia o en psicosis, y también cuáles son los programas de entrenamiento. Lo siento porque, bueno, pues con la limitación esto del tiempo, básicamente me va a dar tiempo, para la redundancia, a presentaros justo los nombres. Pero es verdad que tanto en la ronda de preguntas como, por supuesto, si queréis luego mandarme un correo, pues estaré encantado de daros más información, tanto de pruebas como de programas. Sabéis que la cognición social es un concepto o un constructo que tiene diferentes definiciones, pero bueno, todas tienen un punto en común, ¿no? Es una de ellas, que se trata de un conjunto de procesos cognitivos superiores que nos permiten reconocer, ¿no?, manipular y, bueno, interpretar y responder a la información social, ¿no? O sea, dicho de otra manera, es un conjunto de habilidades que se presupone que todas las personas tenemos que nos permiten manejarnos de manera adecuada en la vida social. Otro problema, que luego también haré referencia a él, es que, bueno, hay cierta disparidad en cuanto a cuáles son los dominios que integran la cognición social y, sobre todo, cómo, bueno, qué estructura factorial pueden tener. Es verdad que, bueno, pues para poderlo estudiar, ¿no?, y de alguna manera entender entre nosotros, pues se acepta que, sobre todo en esquizofrenia o en psicosis, hablamos de 4 dominios: procesamiento emocional, teoría de la mente, estilo atribucional y percepción social. Y también, ¿no?, numerosos estudios, como bien sabéis, pues ya han demostrado que los pacientes con esquizofrenia realizan un mal manejo de estos dominios en comparación con población control, ¿no? Y por este motivo, pues bueno, y también por su relación, ¿no?, con la vida diaria de los pacientes o el funcionamiento psicosocial, pues la cognición social, ¿no?, en los últimos años se ha planteado como un área importante tanto de evaluación como de intervención. Los objetivos, por tanto, como os comentaba, pues va a ser revisar de manera muy rápida los síntomas, las pruebas de evaluación, también los programas de entrenamiento y presentar limitaciones y retos futuros de ambos. Bueno, al hablar de evaluación en la cognición social, pues un estudio de referencia es el estudio SCOPE, liderado por el equipo de Pinham. Este estudio lo que hizo fue pues, realizar una revisión sistemática sobre qué tipo de pruebas se utilizaban y ver qué propiedades psicométricas tenían cada una de esas pruebas, intentando valorar estos 7 criterios de cara a establecer si eran pruebas que se podían recomendar para seguir utilizando o pruebas que no quedaba claro si era conveniente seguir usando. Ahí veis, voy a repasar rápido estos 7 criterios: la fiabilidad, la distribución de las puntuaciones, viendo que no hubiera ni efecto suelo ni efecto techo, saber también si cada una de esas medidas, ¿no?, cada una de esas pruebas eran pruebas válidas para valorar si había mejora o no producto de los programas de intervención,
que se cumplieran 3 tipos de validez: convergente, discriminante y de criterio, que los clínicos valorasen que eran pruebas fáciles de comprender, de administrar y de corregir, ¿no? Y bueno, también de interpretar las puntuaciones que luego se obtuviesen, y también como último criterio que los pacientes, bueno, pues dijeran que eran pruebas tolerables, que les hubiesen resultado amenas o agradables de pasar, bueno, de recibir en este caso, ¿no? Bueno, una primera cosa que encontraron pues, estos autores, un equipo de Pinham, fue que se estaba utilizando en la literatura más de 100 pruebas para valorar condición social, ¿no? Con lo cual, bueno, ya suponéis que esto ya daba una primera imagen de un poco el jaleo que teníamos, ¿no? Respecto a cómo evaluar condición social. De estas 100, ellos vieron que las que más se utilizaban, o que las que, bueno, pues con más frecuencia aparecían eran 15, que son las que tenéis ahí simplemente mencionadas por cada uno de los dominios. Para no enrollarme y sobre todo para no liaros por esta diapositiva, en verde están las pruebas que ellos consideran que cumplían, de estos 7 criterios que acabamos de ver, pues que cumplían buenas propiedades psicométricas, en naranja aquellas que tenían propiedades psicométricas moderadas y en rojo las que tenían propiedades psicométricas débiles. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que después de analizar todas estas pruebas con esos 7 criterios, el equipo de Pinham concluye que solamente para valorar procesamiento emocional y teoría de la mente tenemos pruebas que realmente sean válidas. En el caso del procesamiento emocional, Abler; en teoría de la mente, el thinking task. Como veis ahí, tanto para uno como para otro, hay otras pruebas que podrían estar recomendadas, pero el problema aparece con los otros dos dominios. En el estilo atribucional, el IHQ tiene propiedades psicométricas débiles, con lo cual estos autores dicen que no sería muy recomendable. Y el problema aparece en percepción social, donde lo que acaban concluyendo es que no hay ninguna prueba realmente válida o fiable para poderse aplicar en esquizofrenia, por lo cual este dominio pues, nos queda bastante cojo, porque a día de hoy la conclusión sería que no tenemos una prueba que se pueda utilizar. En azul abajo os he puesto pruebas que están disponibles en español en cada uno de estos 4 dominios, pero que no entraron en el estudio de Pinham, ¿vale? Lo que os decía, si queréis más información sobre cualquiera de ellas, pues en la ronda de preguntas o por supuesto por correo. ¿Qué concluye el equipo de Pinham? Bueno, pues que es complejo valorar cada dominio de manera independiente respecto a los demás, ¿no? Con lo cual, pues también esto es un problema en general, como ocurre, ¿no? Con la valoración neurocognitiva, que sabemos, ¿no? A día de hoy perfectamente que si alguien tiene mal la atención es muy difícil valorar luego de manera independiente la memoria o prácticamente imposible, ¿no? Entonces lo mismo pasaba, por ejemplo, con percepción social. Es muy difícil aislarlo del resto de dominios. Y los materiales de las pruebas suelen carecer de validez ecológica, por ejemplo. En las pruebas de procesamiento emocional, se utilizan fotos que a veces, ¿no? Pues bueno, fotos y vídeos, pero las fotos, pues por lógica, son fotos estáticas y está claro que yo cuando intento reconocer la emoción en alguien, pues esa persona no tiene su cara quieta, ¿no? Para que yo pueda emplear el tiempo que considere necesario, ¿no? Y luego que las situaciones, por ejemplo, en las pruebas de teoría de la mente y de estilo atribucional, pues son situaciones poco familiares para los pacientes. Y otro problema que vieron, que cada vez se da con menos frecuencia, es que había cierta tendencia de cada autor a elaborar sus propias pruebas. Pasando a los programas de entrenamiento y viendo que ya voy un poquito justo de tiempo, mencionaros que hay 3 tipos de programas: focales, integrales y de amplio espectro. Los focales, como podemos ver, pues se centran en un solo dominio de la cognición. Los abordan varios dominios, generalmente por lo menos o al menos procesamiento emocional y teoría de la mente, y los de amplio espectro que combinan entrenamiento de cognición social con entrenamiento a algún otro tipo de habilidad o de área, generalmente neurocognición. Dentro de los programas focales, habéis mencionado 5, los 4 primeros, como podéis ver, centrados en el procesamiento emocional y el último en la percepción social, pero el más utilizado en la literatura y sobre el que más información encontraréis será el Training After Recognition. En general, los programas que más apoyo bibliográfico tienen y que más se han utilizado para entrenar cognición social en esquizofrenia o en psicosis han sido los programas integrales. Con la misma idea que en la diapositiva sobre las pruebas de evaluación, en azul os he puesto programas que están disponibles en España. El primero, el Social Cognition and Interaction Training, adaptado por el equipo de la ERA, el Emotional Training por el de García Caballero, y el programa de entrenamiento de cognición social pues por mi propio equipo. Lo mismo, si también queréis información más ampliada sobre cualquiera de estos, evidentemente pues no dudéis en pedirme. Y por último, los programas de amplio espectro,
que destacar el INT, el Integrated Cognitive Therapy, que es una ampliación y está basado en el IPT de Roder, el Cognitive Engagement Therapy y por último el REACOG, que también está diseñado por un equipo español, por el equipo de Eugenia. Estos programas, sobre todo los programas integrales, han demostrado que los pacientes mejoran sus habilidades de cognición social después de recibir un entrenamiento específico de los diferentes dominios. Con lo cual, digamos que podría haber cierta esperanza de que el entrenamiento de cognición social es efectivo. Sin embargo, Horan y Green, que son los autores que han estudiado de manera amplia e importante la cognición social en psicosis, consideran que estos estudios sobre la efectividad de los programas presentan este tipo de limitaciones. La mayoría de ellos tienen tamaños de muestras pequeños, siguen diseños cuasi experimentales en vez de experimentales puros, no comparan la intervención de cognición social con otra intervención, los evaluadores no son ciegos respecto a si los pacientes están en el grupo experimental y en el control, no poseen demasiadas medidas de cognición social y algunas sin datos de validez. Y también me gustaría sobre todo quedarnos con esto porque plantean retos que estoy convencido de que van a dirigir, se nos están haciendo ya la investigación sobre los programas de entrenamiento de cognición social en las futuras que se vayan realizando, ¿no? Primero se plantea que cuáles son las medidas adecuadas para evaluar la efectividad de los programas y habría que ver, ¿no?, si utilizar medidas de generalización a la vida diaria o si una mejora en una prueba específica de cognición social, ¿no?, haciendo un antes y un después en la evaluación, pues si eso ya sería válido. Si producen cambios duraderos, y respecto a esto nosotros tenemos un estudio donde hemos visto que, por ejemplo, la mejora en la teoría de la mente se mantiene a los 6 meses, pero la mejora en el reconocimiento de emociones se pierde después de 6 meses. Entonces, eso también sería algo importante, ¿no? Si se generalizan los beneficios socialmente comunitario, ¿en qué momento del curso de la esquizofrenia es más efectivo intervenir? Si sería mejor en sujetos de alto riesgo, en primeros episodios o ya cuando hay un diagnóstico realizado o una cronificación del propio trastorno. Si podemos detectar qué características de los pacientes pues parecen anticipar que se puedan beneficiar de un entrenamiento en cognición social. Y por último, cuáles son los parámetros que realmente hacen efectivo un programa. Si tenemos que hacer un entrenamiento grupal o individual, con qué frecuencia habría que poner en marcha las sesiones, una vez, 2 por semana, más la duración de la propia sesión e incluso del programa, ¿no? Si son necesarias 20 sesiones, 30, a partir también de cuándo empezaríamos a detectar ya cierta efectividad y si los materiales es mejor pues entrenar en formato lápiz y papel o recurrir al entrenamiento online. Para concluir, que después ya de más de 20 años investigando cognición social en psicosis, pues aún no tenemos datos empíricos que clarifiquen cuántos dominios la componen, que las dificultades para definir e individualizar cada dominio hace que sea complicado contar con pruebas con validez ecológica y que parece haber datos que señalan la efectividad del entrenamiento de cognición social, pues es necesario clarificar con quién y por qué funcionan los programas. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Hola, mi nombre es Joaquín y voy a hablar sobre un programa de habilidades sociales que está orientado hacia personas con enfermedad mental grave y que lleva por nombre Conecta. La razón de poner un programa de estas características en marcha surge de la experiencia clínica. En este caso, cuando yo me encontraba trabajando en un CRPC, observaba cómo los pacientes tenían dificultades en los contextos externos. Los fundamentos del programa se centran principalmente en lo que es el material, tanto en la parte teórica como práctica, de la conocida terapia psicológica integrada para la esquizofrenia, conocida como IPT, y también en otros principios más amplios, como puede ser el modelo de vulnerabilidad y estrés, o también el modelo biopsicosocial para abordar el tema de la enfermedad mental grave, e incluso el concepto de zona proximal de Vygotsky, que nos aproxima a ese acompañamiento, a ese andamiaje que el personal del centro
puede aportar para que los distintos participantes alcancen unos objetivos. Conecta se encuentra dividido en dos módulos. El primero de ellos está orientado hacia el aprendizaje de habilidades sociales en un entorno de sociosanitario, en este caso sería un CRPS, o similar, puede ser también un centro de día o un hospital de día, es decir, cualquier centro que permita el poder llevar a cabo este tipo de abordaje. Y por otro lado, el segundo módulo, que es el que más nos va a interesar, es el módulo dedicado, orientado hacia la puesta en práctica en un entorno real o natural de dichas habilidades adquiridas. Como vemos en la diapositiva, este primer módulo estaría dedicado a la instrucción. Ahí definimos lo que es el contexto que vamos a trabajar. Supongamos que en este caso es una cafetería. Pues, ¿qué compone la cafetería? ¿Qué función social tiene? Claves contextuales, por ejemplo, la misma máquina de café ya te sitúa en el entorno, en el contexto, o normas sociales que son necesarias para poder funcionar en ese entorno, experiencias de los propios usuarios. También podemos ver situaciones normalizadas, cuestiones que pueden suceder. Por ejemplo, el estar aburrido o estar solo en una cafetería y tener que recurrir a lo mejor al móvil o recurrir a un periódico. La clave contextual, por ejemplo, una taza, podría darnos una visión de lo que estamos ensayando. El modelaje, el role-playing, las dinámicas específicas para este contexto y así como una serie de películas y documentales va a confortar todo lo que es el cuerpo de trabajo en este primer módulo. Ahora, como vemos en la diapositiva, llega el momento de la puesta en escena de todo lo aprendido. Es el momento más difícil y más complejo de todo el programa. En este caso, pues vemos una serie de personas, entre que son usuarios y también son técnicos de un CRPS, en este caso, y que se encuentran en plena calle. De alguna manera están ya llevando a cabo ese dinamismo de funcionamiento y puesta en marcha del programa. En los exteriores nos encontramos el mayor grado de complejidad de la puesta en marcha del programa. Como pueden ver en la diapositiva, existen varios niveles. Cada nivel corresponde a una experiencia de salida externa. Un primer nivel sería pues un contexto familiar dentro de lo que estamos trabajando. Si es, por ejemplo, bares y cafeterías, como he dicho antes, pues sería pues uno que esté cerca, que ya los usuarios conocen, cuentan con mucho apoyo por parte del personal técnico, es decir, que se intenta que tengan éxito en todo lo que ponen en marcha. Luego van complicándose en otras salidas esos niveles con mayores distancias, contextos más desconocidos, menos apoyo, etcétera, hasta llegar a un cuarto nivel que ya introducimos también las nuevas tecnologías. Por ejemplo, pues cómo guiarse por un callejero, tanto con papel como por medio de un GPS para localizar, por ejemplo, un sitio en concreto, como puede ser un ayuntamiento o puede ser también una cafetería. Y nuevas tecnologías que también se nos han puesto más recientes, como suelen ser los códigos QR, etcétera, etcétera. Bien, ahora simplemente dar algunas pinceladas de lo que puede ser la puesta en marcha. En este caso ya he comentado que suelen ser grupos de 6 a 8 personas. Cuanto más homogéneos sean, mejor. Su funcionamiento necesita también personal técnico. Las sesiones suelen ser tanto en el módulo 1, es decir, aquel que hablábamos de que se hacían en contextos sociosanitarios, de 2 sesiones semanales, y una vez superados ese módulo se pasaba al módulo de intervención en contextos reales. En este caso se puede hacer una salida a la semana o cada 15 días. En total, cada contexto suele durar una media de 3 meses. El programa cuenta también con estudios, entre ellos este que presento en esta diapositiva, donde vemos
como una serie de variables, desde lo que es la sobrecarga familiar, como el nivel de estrés, o bien otras variables relacionadas tanto con la condición social como en sí misma las habilidades sociales, pues nos aportan que todas en general pues nos dan un resultado positivo tras la implantación del programa y que efectivamente el programa es viable y también cuenta con la opinión de los propios participantes que lo consideran como algo positivo y satisfactorio en general. Por último, para finalizar, simplemente hacer mención a los contextos que es lo fundamental del programa. En este caso tenemos, por ejemplo, pues un supermercado, pues aprender a comprar, a saber distinguir los distintos alimentos, hacer una cosa que sea lo más ajustada a la normalidad posible. También cuando acuden a la farmacia, otro de los contextos que suele ser bastante habitual en este tipo de pacientes, la consulta a una biblioteca, o incluso acudir a un centro de salud si se encuentran mal o cómo realizar cualquier tramitación al respecto. Existen multitud de contextos. Lo importante es que lo puedan ensayar, que lo puedan realizar en un entorno natural, con el apoyo suficiente, pero que consigan el éxito y consigan hacer una generalización de lo aprendido y una transferencia de los contenidos. Bueno, solo queda ya despedirme y dar las gracias por estar en este congreso y decirles que, como toda persona, el enfermo mental grave también necesita y quiere poder conectar con el entorno, hacerlo de una forma que tenga éxito, que pueda presumir de ello, que sienta que es parte de esa sociedad. Y este programa es un grano más de arena en ese esfuerzo tan general que todo profesional hace en este sentido. Muchas gracias. Buenos días. Otra vez vamos a presentar ahora la cuarta comunicación titulada Estigma, Autoestima y Bienestar. Bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña introducción haciendo referencia a algo que Jack Currihan dijo a principio de los años 2000, y era que la enfermedad mental, al igual que otras condiciones humanas, sexo, raza o orientación sexual, a menudo se ven implicadas en un proceso de estigmatización, y que sería importante que aprendiéramos de esas otras condiciones qué cosas han servido para ir reduciéndola. Una definición clásica de qué sería el estigma hace referencia a que comprende estereotipos, prejuicios y discriminaciones asociadas a la enfermedad mental, y que todo esto en conjunto puede privar de oportunidades que son posiblemente esenciales para el logro de los objetivos vitales, fundamentalmente los que tienen que ver con la independencia económica y la personal. Hablamos de estigma, pero realmente hay un proceso de estigmatización, y este proceso conlleva o abarca a todo el conjunto de reacciones sociales negativas que limitan el bienestar, la adaptación y la integración de las personas. No solo afecta a las personas con el diagnóstico, sino que también afecta a sus familiares y a los profesionales de la salud mental. Y supone una resistencia, supone una fuerte barrera para su integración social. En los últimos años se está considerando que la importancia de la estigmatización es muy fuerte, muy importante. Afecta a todos los grupos culturales, está presente en todos los países y, por ejemplo, en las personas con diagnóstico de esquizofrenia se estima que al menos el 65% había percibido el estigma y que el 56% lo había experimentado.
con estos datos sobre la mesa, la OMS señala que el estigma es uno de los problemas más importantes en la actualidad relacionado con la salud mental. Pero el estigma, como no es una única cosa, hemos visto que es un proceso, pero además podemos hablar de distintos tipos de estigma. El estigma público, el autoestigma, el estigma estructural y otros muchos, como el estigma doble, que si una persona, además de tener una enfermedad mental, tiene una obesidad, pues ahí estamos sumando un doble autoestigma. En este sentido, el proceso de internalizar el estigma es en el que nos vamos a centrar más. Al principio se habla de un estigma sentido, discriminación percibida, que no tiene por qué llegar a ser internalizado, pero que en muchas ocasiones lo es. Y lo que sí que se ha visto y es muy relevante y de lo cual debemos aprender, y es que en los países con menos actitudes estigmatizantes aparecen menos estigma internalizado. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del proceso de estigmatización? Probablemente esta sea una de las diapositivas más relevantes de la presentación. Esta, junto con la del final, creo que nos tiene que hacer pensar y reflexionar el camino que tenemos que seguir. Bueno, tanto la discriminación sutil como la discriminación manifiesta se relacionan con menor bienestar y con más probabilidad de que se pase a una internalización del estigma. Si se produce esa internalización, ¿qué nos encontramos? Daños en la autoestima, en la autoeficacia, un aumento de sintomatología depresiva, negativa, desesperanza, y eso asociado a un también aumento del afrontamiento evitativo. Además, produce menor empoderamiento, menor orientación a la recuperación y adherencia al tratamiento. Con todo esto que conseguimos que haya una reducción de la satisfacción con la vida. Hay muchos autores que señalan estas relaciones y se habla en general de una relación negativa entre estigma generalizado y bienestar. Bueno, para esto, a lo largo de estos últimos años se han propuesto varias estrategias de intervención en función del tipo de estigma. Para el estigma público, la protesta, la educación y el contacto, siendo este último el que ha demostrado conseguir mayor efectividad, pero con una serie de requisitos también. Las estrategias para reducir el estigma también son varias: educación, reestructuración cognitiva, apoyo de pares. Luego veremos algunos programas que se han demostrado eficaces y cuáles son las estrategias que utilizan. Pero recordar, no debemos de olvidar también que tenemos que reducir el estigma estructural con la educación, la legislación, trabajando con los medios de comunicación, etc. Además de estas estrategias, en función del tipo de estigma, se han desarrollado campañas institucionales antiestigma que van tirando de todas estas estrategias. Estas que tenéis aquí son algunos de los nombres: Opening Doors, de la Organización Mundial de Psiquiatría, pero hay otras muchas elaboradas en Canadá o en Inglaterra. Y en la última línea tenemos campañas institucionales realizadas en nuestro país, 1 de cada 4 en Andalucía, obertamente en Cataluña. Estas son campañas institucionales que comprenden varias de las estrategias que hemos visto con la intención de reducir todos los tipos de estigma. Si nos centramos en la reducción del autoestigma, hemos visto que se puede trabajar la neurocognición, la cognición social, las habilidades sociales. Hemos visto que podemos trabajar muchas cosas y de hecho en muchos centros se trabaja y se trabaja bien y se obtienen buenos resultados. Pero claro, si nos topamos con la barrera del estigma social y luego eso se internaliza, si no trabajamos para reducir estos aspectos, no vamos a acabar de producir un aumento en la recuperación. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de programas de intervención manualizados, estandarizados para reducir el autoestigma.
Estos programas combinan una serie de estrategias. A la derecha, en esa columna, tenemos cuál es el enfoque central de cada estrategia. Voy a quitar la pantalla, apartarla un poquito para que se vea bien. Entonces, como veréis, por ejemplo, escojo la de Ending Self-Estigma, combina psicoeducación, reestructuración cognitiva y empoderamiento. Todos estos programas han mostrado ser eficaces en la reducción del autoestigma. Bien, y si hemos visto estrategias, hemos visto campañas institucionales y hemos visto también programas de intervención, ¿por qué sigue presente el estigma? También es cierto que no todos los países han realizado las campañas de las mismas maneras ni han llevado a cabo programas para la reducción del estigma, pero hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. La estigmatización es un mecanismo común en todas las sociedades y muy persistente, muy persistente. Y además, en este caso, las personas son especialmente vulnerables al estigma. Prácticamente casi todas las personas con las que se relacionan pueden contribuir. Y incluso la propia persona puede contribuir a través de la estigmatización. O sea que estas son las principales razones por las que se mantiene en el tiempo, aunque estemos haciendo cosas. Y para acabar, decía que había 2 diapositivas. Esta sería la otra de las diapositivas que a mí me parecen muy relevantes. El título de esta diapositiva me ha venido por el recuerdo de un libro de Juan José Millás, El estigma de tu nombre. O sea, la palabra esquizofrenia está teniendo un impacto, ese diagnóstico, que tiene unas consecuencias negativas de entrada en la adherencia y en el pronóstico, por el nombre. Además, ese término no es acorde con el modelo de vulnerabilidad de estrés. Esto, desde hace también más de una década, lo están poniendo de manifiesto diversos autores. En los países asiáticos se han producido cambios. Japón le llama trastorno de integración y hay muchos autores que han propuesto términos. Si pensamos en la discapacidad intelectual, este término es reciente. Antes nos referíamos a esta dificultad con otros nombres mucho más estigmatizantes. Creo que ya es hora de que podamos dar un paso o un salto cualitativo en la estigmatización, abordando el papel que juegan las palabras en la creación de imágenes negativas. Y con esto presento ya las referencias utilizadas y les doy las gracias por su atención. Voy a presentar mi comunicación que lleva el título Evaluación del funcionamiento en rehabilitación psicosocial mediante la batería BCAT. Este trabajo ha sido realizado junto con la profesora Susana Montañés Martí de la Universidad Jaume I, a la que también pertenezco. Existe consenso en cuanto a que el objetivo de la rehabilitación psicosocial es la recuperación. Recuperación implica, entre otras cosas, un mejor funcionamiento psicosocial y un aumento de la autonomía personal. Un requisito previo para conseguir este objetivo es una evaluación adecuada. Esto significa el empleo de instrumentos que cumplan con criterios de calidad suficientes en cuanto a fiabilidad, validez y utilidad. Especialmente respecto a la validez, que es una propiedad, recordemos, que responde a la cuestión ¿qué estamos midiendo y qué significan las puntuaciones que obtenemos? Las variables deberían estar centradas en el funcionamiento, más que en síntomas o signos de la enfermedad, ni en otras variables que no son el objeto de la intervención. Es decir, que lo que estamos evaluando debería estar alineado con aquello sobre lo cual vamos a intervenir. Otro requisito de la evaluación, concretamente, tiene que ver con el aspecto o faceta de la validez de constructo, es el vínculo o la relación con un modelo teórico que permita la interpretación de los resultados, es decir, que no sea meramente empírico.
En nuestro equipo utilizamos como marco teórico de la evaluación y la intervención en condiciones crónicas de salud la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la OMS. La CIF ha mostrado su utilidad en la evaluación e intervención en trastorno mental grave. Sin embargo, no es un instrumento de evaluación, es una clasificación. Se han desarrollado algunas entrevistas estructuradas asociadas como la JUDAS y otras herramientas especialmente en salud mental. Sin embargo, en problemas complejos que afectan a diferentes áreas de la persona y del entorno, consideramos que la JUDAS es excesivamente reducida. Por eso desarrollamos la batería BECAD. El contenido de la BECAD está basado en el capítulo de actividades y participación de la CIF, teniendo en cuenta la clasificación de factores ambientales que también se evalúan. Se divide en 12 escalas que son aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, tareas y demandas generales, cuidado de la salud, autocuidado, manipulación, andar y moverse, desplazarse utilizando medios de transporte, adquisición de lo necesario para vivir, tareas del hogar, relaciones interpersonales y áreas principales de la vida. El objetivo de este trabajo es presentar cuáles pueden ser los efectos de una intervención de rehabilitación psicosocial a largo plazo, en que se ha intervenido durante varios años, cuando evaluamos el funcionamiento mediante la BECAD. Los participantes son 9 hombres y una mujer con edades entre 31 y 58 años, con una media en la evaluación pre de 43 y de 45 en la evaluación post. Se han ido evaluando una vez al año, sin embargo, nosotros lo que hemos cogido para estos análisis que presentamos aquí son la diferencia entre el momento 1 y el momento final. Alguno de ellos llevaba 2 años de intervención y 4 llevaban una intervención de 1 año. Es decir, que tenían 2 evaluaciones. Todos tenían estudios primarios, el diagnóstico era en su mayoría de esquizofrenia, con un trastorno psicótico no especificado y un trastorno límite de la personalidad. De las 12 escalas de la BECAD utilizamos las que componen la unidad que llamamos BECAD 3, que son las que tienen que ver con actividades instrumentales de la vida diaria, desplazarse utilizando medios de transporte, adquisición de lo necesario para vivir y tareas y cuidado de los objetos del hogar. De estas escalas medimos tanto la puntuación de capacidad como la de desempeño, que ahora más adelante explicaré un poco más en qué consiste. La evaluación de estos participantes la llevó a cabo el educador social de un centro de reinserción e integración social de la provincia de Castellón. El equipo es multidisciplinar, como lo suelen ser en estos centros, pero concretamente estos datos corresponden a los pacientes evaluados por él, que también formaban parte de uno de los programas que se llama Supervivencia Doméstica, que está orientado a las medidas que vemos aquí. Los objetivos de intervención los establece el educador social junto con los usuarios a partir de las gráficas, especialmente las gráficas, hay un informe narrativo, pero fundamentalmente lo que se utilizaban las gráficas. Con esto se ven puntos fuertes y débiles y qué cosas se van a trabajar durante los siguientes meses. Para mostrar los resultados hemos utilizado pruebas de contraste de medias. De las escalas de la BECAD son de distinto tipo. Por una parte se evalúa la capacidad, que es la aptitud máxima de la persona para realizar la tarea o la actividad en cuestión. Y por otra, el desempeño, que es cómo lo está haciendo en su entorno habitual. Esto significa que puede haber barreras, elementos ambientales, que también pueden ser interpersonales, que dificulten la interacción, o facilitadores. En la evaluación con la BECAD también se registran estas barreras y facilitadores utilizando la misma clasificación de la CIF, pero del capítulo de factores ambientales. También calculamos las diferencias entre capacidad y desempeño. Si no hay barreras ni facilitadores, esta diferencia será 0 y si la capacidad es más alta, lo que tendremos es una puntuación negativa, indicando que hay barreras. Si el desempeño es más alto, tendremos una diferencia positiva y lo que tendremos es facilitadores. También se obtiene la media de cada una de las escalas y luego el porcentaje de ítems con una puntuación inferior a 2. Significa que tengan problema moderado, grave o completo. La escala de puntuación va de 0 a 4, como se indica, y también se conserva de la CIF la posibilidad de puntuar sin especificar o no aplicable, de forma que no afecte a la media. Esto es un repaso rápido de algunas de las propiedades métricas de la BECAD. La escala, el factor 1 tiene formas paralelas, por eso se han calculado la consistencia entre jueces y también entre formas paralelas, pero aquí lo que nos interesa es que
de todas las escalas de la BECAD, tanto capacidad como desempeño, encontramos una consistencia alta importante. Las escalas, a pesar de seguir la clasificación de la CIF, después se han sometido a análisis factorial y esto ha significado que algunos elementos hayan cambiado de ubicación, puesto que empíricamente tenían más sentido agrupados de otra manera. Estos son los resultados de los 3 factores que hemos dicho que forman parte de BECAD 3. No en todos encontramos diferencias significativas, como se puede ver, pero pensamos que es interesante porque también desde el punto de vista clínico algunas diferencias que no lleguen a ser significativas pueden ser interesantes y el que no hayamos encontrado lo que queremos también nos puede dar pistas. En desplazarse utilizando medios de transporte, que es una escala muy corta, que incluye uso de medios de transporte como pasajero y en algunos también como conductor, incluye bicicletas, coche, moto, distintos medios de transporte. Aquí encontramos que en la intervención post en todo el grupo mejoró el desempeño, es decir, que los usuarios hacían mejor uso de algunos facilitadores que tuvieran en el entorno, que podrían ser por ejemplo, pues familiares, algunos profesionales que les puedan ayudar o algún indicador que facilite la adquisición de los billetes o la utilización del medio de transporte en el sentido que ellos deseen. Vemos que mejoran las dos, pero desde el punto de vista estadístico solamente es el desempeño. En adquirir lo necesario para vivir, que incluye objetos de uso de cada día, pero también cosas más excepcionales, como puede ser alquilarse una vivienda o comprar muebles, vemos que hay un funcionamiento un poco dispar. El desempeño disminuye, es decir, que aquí nos podemos encontrar que ha habido más apoyos por parte del entorno que han sobreprotegido, por ejemplo, o sea, que han dificultado que la persona pudiera realizar las tareas con la aptitud que los profesionales habían evaluado y también el propio usuario, que también opina sobre eso, y la capacidad ha aumentado ligeramente, es decir, que se ha producido, probablemente habría que mirar en cada caso si haya habido algún cambio en su entorno e intervenir sobre él. Por último, en tareas del hogar, que es el grueso del programa de autonomía de supervivencia doméstica, que es el que lleva a cabo este profesional. En las otras dos no se trabaja tanto, pero en este sí. Vemos que podemos decir que en conjunto todo este grupo de 9 participantes han mejorado significativamente tras la intervención, especialmente en cuanto a la capacidad. Si no es así en el desempeño, también de nuevo aquí tenemos que ver en cada caso qué es lo que está ocurriendo en su entorno que hace que su ejecución cotidiana sea menor de la esperable. Como conclusiones podemos decir que un instrumento de evaluación del funcionamiento que tenga una base teórica y adecuadas propiedades métricas permite constatar mejorías clínicas que a veces son difíciles de cuantificar con alguna de las escalas actuales, o bien no son tan sensibles o bien no incluyen aquellos objetivos de rehabilitación que son relevantes y significativos para los profesionales y para los usuarios. Los cambios cuantificables, aunque no lleguen a ser estadísticamente significativos, pueden tener relevancia clínica y también desde el punto de vista motivacional para el propio afectado. Y por otro lado, como algunos de los comentarios que he hecho, identificar barreras o como puede ser la sobreprotección, que es frecuente, o algunas dificultades que tienen que ver con cuestiones de políticas sociales, por ejemplo, la dificultad al acceso a determinados servicios. Y el facilitarles, por lo tanto, estos servicios. Esto puede ser muy importante para producir un cambio realmente significativo en el desempeño. Por último, la cantidad de ámbitos de vida afectados en las personas con trastorno mental grave, así como la complejidad de los problemas y sus interacciones. Pensamos que requieren herramientas de evaluación amplias y sensibles, que incluyan elementos del entorno como pueden ser los factores ambientales descritos en la CIF. Por último, esta es alguna de la bibliografía relevante para este trabajo y con esto ya termino la intervención y de nuevo les doy muchas gracias por su atención. Me gustaría comenzar la presentación antes de hablar de nuestro centro, del CREA, poniendo un contexto. Hablar de que los centros de referencia estatal somos titularidad del INSERSO y nuestro principal objetivo es mejorar los servicios de un determinado sector de población en situación de dependencia o de discapacidad. Esto se obtiene de dos formas. Por un lado tenemos mediante promoviendo la innovación y la investigación y por otro lado tenemos trabajando en paralelo
en la atención directa altamente especializada y centrada en el usuario. En nuestro caso, el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial, CREA, estamos especializados en el trastorno mental grave o TMG. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Valencia y albergamos un total de 29 plazas distribuidas en atención ambulatoria, centro de día y centro residencial. Las áreas de trabajo son dos fundamentales, una que está más englobada en la parte de gestión del conocimiento, que es la de servicios de referencia, a partir de la difusión y generación de conocimientos y dando respuesta a las demandas que puedan surgir desde el sector, y un servicio de atención directa más enfocado en la parte asistencial, que está relacionado con la mejora del proceso de rehabilitación sociolaboral y mejora de la autonomía personal de las personas con TMG. El área de gestión del conocimiento es el núcleo fundamental. Digamos que somos el núcleo vertebrador de la actividad que tiene lugar en el centro, por dos objetivos, porque transferimos conocimiento y porque generamos conocimiento. ¿Cómo se transfiere este conocimiento? Mediante el área de documentación, el área de comunicación y el apartado de formación. Documentación es un área en la cual, aparte de recopilar datos, se encarga de realizar, hay un apartado, mejor dicho, en la parte en nuestro espacio web, destinado a la solicitud de consultas bibliográficas, que os invito a que lo visitéis, tanto para consultar las ya realizadas como aquellas dudas que podéis tener y que podéis hacer de forma propia. Y por otro lado, tenemos que hablar también de la biblioteca, un espacio físico donde podemos albergar una gran cantidad de documentación relacionada con salud mental y más específicamente con TMG. Y formación, tanto la que organizamos como aquella que participamos. Generación de conocimiento, otro de los objetivos. ¿Por qué? Tanto por la investigación, producción científica, difusión e innovación. Cuando hablamos de investigación, hablamos de datos. ¿Y cómo se tienen estos datos? A partir de la actividad asistencial, a partir de las escalas validadas por profesionales y a partir de los proyectos de investigación. Datos que provienen de fuentes con estructura y forma distinta y que les damos forma a partir de las herramientas de la base de datos globales y la matriz de datos propia, que es muy, muy importante para nosotros. Dentro del apartado de investigación, desarrollo e innovación, hablar de que, claro, el área de gestión del conocimiento es un área que está constantemente formándose, un área que está actualizándose, y esto se transmite en una serie de publicaciones de forma periódica, en forma de artículos científicos, sean papers, artículos divulgativos, publicaciones de guías de buenas prácticas, informes de evidencias con resúmenes de evidencias extraídas de las principales bases de datos y resúmenes de prensa, salud mental y medios de comunicación, una visión de cómo se trabaja esto, cómo se está viendo el TMG a nivel de prensa, de comunicación. Y la parte de investigación, desarrollo e innovación, es decir, el centro, ¿vale? Lo que pretendemos es abogar por la mejora de la intervención psicosocial a partir de la investigación en TMG. Y muy importante que esto se realice de dos ámbitos, o a partir de los datos generados en el propio centro por el equipo de profesionales que integran la plantilla científico-técnica del CREAP, o por un lado en colaboración con entidades o centros de investigación o universidades, ya sean nacionales o internacionales. Prueba de ello tenemos la colaboración establecida entre el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana y el área de terapia ocupacional. Surgió una demanda del sector, básicamente centrado especialmente en vamos a ubicar la terapia ocupacional dentro de la salud mental y vamos a unificar los criterios de intervención. Para ello se empezó a trabajar una guía a futuro de buenas prácticas y entre las principales trabajos que están llevando a cabo para la realización de esta futura guía, hablamos de la mesa de expertos, que trabaja 4 bloques principales. La necesidad del colectivo de salud mental desde el punto de vista de terapia ocupacional, darle visibilidad a esta terapia ocupacional en la salud mental y también darle funciones dentro del equipo multidisciplinar y las dificultades que están apareciendo desde el punto de vista de la gestión pública para desarrollar una legislación que regule la actividad de la atención desde el punto de vista de esta disciplina. A continuación, me gustaría también facilitaros un link para hablar de la producción científica que hemos estado realizando en los últimos años. Tal y como podéis observar en la captura de pantalla realizada, publicamos en las principales revistas, tanto a nivel nacional e internacional, como es en el caso de Revista Psiquiatría y Salud Mental y la revista de Frontiers,
Os invito a que entréis y las podáis descubrir, así como otras. Y el sentido de que hable de esta es porque acaba de salir, está recién salida del horno. Hablamos de que es un ensayo clínico, aleatorizado, relacionado con los efectos de 3 modalidades diferentes de entrenamiento con ejercicio: aeróbico, fuerza y mixto, sobre correlatos psicológicos y fisiológicos en esquizofrenia. Surge de la idea de, vale, hablamos de la esquizofrenia, se relaciona con el sedentarismo, con enfermedades cardiovasculares. Hablamos con una esperanza de vida menor del 20% respecto a la población general. Y hablamos de que la probabilidad de muerte prematura aumenta entre un 40 y un 60% en este tipo de población. Para ello decidimos, vale, vamos a analizar y comparar los efectos de 3 programas de ejercicios físicos diferentes. Y vamos a ver qué efectos tiene en sintomatología, calidad de vida y las variables antropométricas. Se llevó a cabo entre los participantes, que eran usuarios de 6 centros de atención psicosocial diferentes, ubicados en las provincias de Valencia, Zaragoza, Huesca y Barcelona. Un ensayo es un ECA, un ensayo controlado y aleatorizado, y un tamaño de la muestra de 105. Lo novedoso de este protocolo reside en entender por separado los efectos de cada una de estas 3 intervenciones formativas e identificar si alguna de ellas resulta más beneficiosa para la población con TMG. Además, es muy interesante porque nos puede servir el día de mañana a la hora de prescribir un tipo de intervención, cuál es aquella que va a tener mejores resultados en la sintomatología de la enfermedad. Y por último, finalizar esta presentación hablando de la producción que estamos llevando a cabo ahora, de los efectos de un programa de inclusión de entrenamiento de balonmano sobre la población con esquizofrenia. Surge, ¿vale?, a partir de un proyecto de balonmano inclusivo llevado a cabo con la Federación Balonmano de la Comunidad Valenciana y entidades locales de una población cercana a Valencia, Mislata, en la cual se evaluó el estigma, el autoestigma, tanto de los propios usuarios que participaron como de las personas externas, principalmente del mundo del balonmano. Obtuvimos resultados muy positivos, tanto a corto como a largo plazo, y destacar el papel desempeñado por los integradores sociales que formaron parte del equipo del CREAP a la hora de que tuviera éxito este proyecto. Fruto de ello surge esta investigación que estoy comentando, esta línea de investigación, que lo que se pretende es comparar 2 grupos. Un grupo de usuarios junto con población general, que sería el grupo de intervención, y un grupo que tan solo formado con personas con TMG. Todo ello en el entrenamiento basados en el balonmano, y va a haber los efectos tanto inmediato a largo plazo, donde la sintomatología, composición corporal y la condición física. Yo quería daros las gracias por la atención y a continuación os voy a dejar una serie de enlaces para que podáis poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda o cuestión.